Wow, esta noticia de encefalitis inmunitaria está muy interesante. Es literal lo que vimos en clase. Se la voy a enviar al Mateo. Seguro le va a servir. Creo que también le voy a marcar. ¿Aló? Hola, ¿qué fue, loco? Te mandé una noticia para que veas de la encefalitis inmunitaria. Se ve muy interesante, literal. Bueno, para empezar vamos a empezar hablando sobre la encefalitis autoinmune. ¿Qué es? Es una inflamación del cerebro causada por una respuesta anormal del sistema inmune, que ataca componentes neuronales como receptores, sinápticos o proteínas. Se manifiesta con síntomas como la crisis epilépticas, alteraciones de conducta, pérdida de memoria y síntomas psiquiátricos. Existen tipos relacionados con el cáncer como son los síndromes paraneoplásicos y otros que no son asociados como la encefalitis límbica. El descubrimiento de autoanticuerpos específicos ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento, permitiendo identificar estas enfermedades antes consideradas idiopáticas. Estos avances han mejorado el pronóstico en muchos casos mediante inmunoterapia y otros enfoques. Bueno, buenos días, profesor. Yo les voy a exponer sobre el tema de incidencia y prevalencia. Ya, prácticamente se estima que esta incidencia anual por la encefalitis de cualquier causa es de 2 a 3 casos, ya sea por 10.000 personas en el norte de Europa. Se trata prácticamente de una entidad de mitad frecuente que, por ejemplo, la esclerosis múltiple, este es este caso, de nuevo el diagnóstico de 4 a 8 casos por 10.000 al año, mientras que el 40% de estos casos de encefalitis es de origen infeccioso y un 40% es de causa desconocida prácticamente. Y un 20% de los casos de encefalitis tiene una mediación inmunitaria, que quiere decir con esto que tiene una mayor parte de que constituye la encefalitis del 4% y la encefalitis contra el complejo del canal de potasio depende obviamente del voltaje del 3%. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre los factores precipitantes. La encefalitis autoinmunitaria ocurre por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos neuronales. Aunque no se comprende completamente qué desencadena este proceso, se identifican varios factores precipitantes. Yo les voy a mostrar los cuatro factores que de cada uno saqué una o dos ideas importantes. Como principal tenemos el mecanismo paraneoplásico, la expresión anómala de antígenos neuronales en células tumorales puede provocar una respuesta inmunitaria antitumoral que indirectamente ataca el cerebro. Este mecanismo es común en el encefalitis asociadas a tumores, síndromes o paraneoplásicos, donde los anticuerpos interactúan irreversiblemente con antígenos intracelulares, causando daño graves medido por linfocitos T citotóxicos. Como segundo punto tenemos el encefalitis por anticuerpos de superficie neuronal. Tiene menor relación con el cáncer y mejor pronóstico. La interacción entre el antígeno y el anticuerpo es reversible, mediada por la célula B. Ejemplo, encefalitis anti-NMDAR, asociada a teratromas ováricos. Como tercer punto tenemos el mecanismo infeccioso. Infeccioso del sistema nervioso central, como la encefalitis herpética, pueden desencadenar encefalitis autoinmunitarias. Por ejemplo, el virus del herpes simple induce la producción de autoanticuerpos anti-NMDAR en algunos pacientes. Como cuarto punto y último, tenemos causas desconocidas. En muchos casos no se identifica un factor claro, ya sea un tumor o una infección. Se postula una predisposición genética o inmunológica subyacente como posible causa. Las encefalitis autoinmunes son inflamaciones del cerebro que progresan rápidamente, puede ser en menos de 3 meses, y estas afectan a la memoria, el estado mental y pueden presentar síntomas psiquiátricos. Los criterios generales para diagnosticar estas encefalitis autoinmunes
Pueden ser el inicio subagudo con déficit de memoria, cambios de personalidad o síntomas neurológicos tanto como psiquiátricos. Al menos uno de estos hallazgos puede haberse en déficit neurológico focal, crisis epilépticas no explicadas, pilocitosis infocitaria en la LSR, alteraciones específicas en la RMN cerebral, exclusión de otras causas como pueden ser infecciones tóxicas, cáncer o etc. A continuación vamos a ver un cuadro sobre la distinta clasificación que existe. En resumen, por etiopatogenia, según el antígeno Diana, antígenos intracelulares son las masas agresivas relacionadas con el cáncer, que tienen una menor respuesta a la inmunoterapia, como ejemplo anticuerpos, HU, TA, GAD. Antígenos de receptores sinápticos con menor gravedad como mejor respuesta al tratamiento, como la NMDA, GABA, AMPA, y proteínas de superficie asociadas a síndromes específicos como LGI1 y KSPR2. En cambio, por síndromes clínicos, la encefalitis límbica afecta lóbulos temporales con síntomas psiquiátricos y crisis. La encefalitis anti-NMDAR, síntomas neuropsiquiátricos y disfunción motora, y síndromes paraneoplásicos como la alta relación con cáncer como encefalomielitis y oxoclenomielona. Para un diagnóstico se pueden identificar en el síndrome clínico hallazgos en RMN y pruebas de anticuerpos específicos. La detección temprana permite tratamientos efectivos como la inmunoterapia. Este enfoque permite abordar un diagnóstico preciso y diferenciar entre síndromes específicos relacionados con anticuerpos. Podemos ver la distribución topográfica de la inflamación en el sistema nervioso central en algunos síndromes de encefalitis autoinmunitaria característicos. Como primero tenemos la encefalitis límbica, luego la encefalitis del troncoencéfalo, luego la degeneración cerebelosa subaguda y luego la encefalomielitis aguda diseminada. Ya bueno, ahora vamos a hablar de la encefalitis límbica autoinmunitaria. Como definición tenemos que esta es un síndrome subagudo caracterizado obviamente por la confusión de alteraciones de la memoria a corto plazo. Síntomas psiquiátricos como son cambios de ánimo, alucinaciones y desinhibición. Síntomas cognitivos como es la apraxia, la afasia, etc. Ya, disfunción hipotalámica, hipertemia y hipersomnia. Ya, como sus características principales tenemos que se dividen en 6, que son el inicio, que prácticamente es la progresión rápida de síntomas límbicos, como es la memoria, la epilepsia y los síntomas psiquiátricos. Entre imágenes tenemos aumento de señal de lóbulos temporales mediales, mayor sensibilidad con el hipermetabolismo de lóbulos temporales mediales. Como tercer punto tenemos el líquido cefalorraquídeo, el electrocefalograma, exclusión de otras causas como pueden ser las infecciones, tumores, enfermedades metabólicas. Ya. Como subtipos de encefalitis tenemos los antiogénicos intracelulares y los antiogénicos de superficie celular. Ya, como diagnóstico definitivo tenemos que cumple 4 criterios que son el inicio subagudo, alteraciones, evidencia y exclusión de causas alternativas. Pueden ser presencia de anticuerpos. Ya, como importancia de anticuerpos también podemos identificar, clasificar de subtipos, ya sean relacionados con cáncer o guiar pronósticos del tratamiento que se va dando. Y por último, el tratamiento de pronóstico, tenemos la respuesta inmunoterapia, depende de ya sea del tipo de anticuerpo. El mejoramiento de pronósticos con anticuerpos de superficie neural. Bueno, a continuación pasaremos a hablar sobre la encefalitis aguda diseminada y otros síndromes con características de desmielinización en la RMN craneal. RMN, ¿qué es? Es la abreviación de resonancia magnética nuclear. ¿Y qué es? Es un examen neurológico que va creando imágenes del cerebro y del tejido que lo rodea. La encefalomielitis aguda diseminada es una enfermedad inflamatoria y monofásica del sistema nervioso central que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes menores de 40 años. Suele desencadenarse tras una infección sistemática aguda o, en algunos casos, después de una vacunación. Aquí, como ven, tenemos 4 puntos claves de los cuales yo les voy a hablar. Empezaremos con las características clínicas.
Síntomas principales: encefalopatía de diversa gravedad, parálisis de nervios craneales, ataxia, hemiparesia, mielopatía o neuritis óptica. Líquido cefalorraquídeo. Muestra: pleocitos linfocitaria leve menor de 50 linfocitos milímetros cúbicos, mientras que las bandas oligoclanes son infrecuentes. Como segundo punto tenemos hallazgos en la RMN craneal. Lesiones de gran tamaño, mayor que 2 centímetros, mal delimitadas y visibles en secuencias. FLAIR y T2. Principales en la sustancia blanca supratentorial, gangliosa basales, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Pueden o no mostrar relace con contraste. En raras ocasiones las lesiones pueden aparecer en sustancias grises profundas, en el tálamo o ganglios basales. Como tercer punto tenemos las limitaciones diagnósticas. No existe biomarcadores específicos, aunque se detecten anticuerpos contra la glucoproteína de mielina, oligodendrocitos. En el 50% de los casos pediátricos no son exclusivos de ADME, ya que también puede aparecer en otras enfermedades desmielinizantes. Y como último punto tenemos el criterio diagnósticos, que especialmente se basa en que le da a los niños. Episodio clínico multifocal de probable origen inflamatorio en el sistema nervioso central. Encefalopatía sin relación con fiebre, lesiones características en RMN, difusas, de gran tamaño y probablemente delimitadas. Ausencia de recaídas clínicas o nuevas lesiones en la RMN después de 3 meses del inicio. Descartar otras causas. Vamos a hablar sobre la encefalitis antirreceptor NMDA. Es la encefalitis autoinmune más frecuente, descrita por primera vez en 2005 por Joseph Dalmau. Es causada por anticuerpos contra la subunidad GLUN1 del receptor NMDA, un receptor del glutamato en el cerebro, especialmente en lóbulos temporales y el hipocampo. Tienen como epidemiología, la cual afecta principalmente a mujeres jóvenes, 80% mediana de edad, 22 años. Un 40% de los casos ocurren en menores de 18 años. Relacionada con teratomas ováricos en algunos casos y encefalitis por virus del herpes simple, aunque en el 55 y 60% de los pacientes no se identifica un factor predisponente. En cuanto a síndrome clínico, podemos encontrar prodromos iniciales como cefalea o fiebre en el 70% de los casos. En fase psiquiátrica podemos encontrar ansiedad, insomnio, delirios, alucinaciones, paranoia, conductas agresivas o catatoninia. Se puede llegar a confundir con psicosis aguda o consumo de drogas, o puede tener una fase neurológica avanzada, como las crisis epilépticas, mutismo, disinesias, rigidez y disfunción autonómica, como la taquicardia, hipertensión, hipertermia, etc. Puede progresar a coma o catatonia con respuestas disociativas. En diagnóstico, podemos ver la LCR como presencias de anticuerpos IgC contra LUN1, pleocitosis linfocitaria y elevación leve de proteínas. EEG, que es el enlentecimiento de ondas y en algunos casos patrón de ondas extremas en cepillo. La RMN cerebral, la cual está normal en 60% de los casos, con alteraciones leves en el 40%. La confirmación de detección de anticuerpos en el LCR. Mientras que en tratamiento y pronóstico, para ver esto, podemos ver la inmunoterapia, la cual está distinguida por la corticoides, inmunoglobulinas intravenosas, recambio plasmático, rituximab o ciclofosfamida. La resección tumoral si hay un teratoma. Un tratamiento sintomático como para crisis epilépticas, movimientos anormales y disfunción autónoma. El pronóstico puede llegarse a ver en el 80% de los pacientes que se recuperan o mejoran sustancialmente, teniendo una recuperación lenta con una mejoría inicial de funciones autonómicas y motoras, radar en memoria, conducta y habilidades sociales. Esta enfermedad requiere un diagnóstico temprano y tratamiento multidisciplinario para organizar la recuperación del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la encefalitis de tronco encefálico de Bickerstaff.
Esta prácticamente es una enfermedad monofásica y de buen pronóstico, caracterizada por un inicio subagudo con alteración progresiva del estado de conciencia. Eh, Generalmente sigue una infección previa, más que todo. Como sus características principales tenemos que son síntomas iniciales, ya sea alteración de estado de conciencia, ataxia y ya, como segundo tenemos los otros signos más comunes que son las alteraciones pupilares, las parálisis facial bilateral, el signo de Babinski, bilateral, parálisis vulvar. Ya, tercer punto tenemos el líquido cefalorraquídeo, que se da prácticamente el 45% de los casos. La resonancia magnética tenemos que es normal en la mayoría de los casos, aunque se puede haber alteraciones en alguna gente prácticamente. Ya, el diagnóstico definitivo tenemos que se dividen en dos, en triada diagnosticada, que prácticamente es una alteración en estado mental. Ya, los anticuerpos tenemos específicos pero negativos y es en el 32% de los casos. Son bien útiles para confirmar estos casos incompletos o atípicos. Ya, como diagnóstico diferencial tenemos que se debe excluirse la encefalitis de trocoencefálico y otros trastornos como es la neurosarcoiditis, linfoma primario del sistema nervioso central. Su pronóstico tenemos que su curso clínico es monofásico y su respuesta generalmente es favorable con el tratamiento adecuado. Ya, la importancia de estos anticuerpos se da, aunque no es imprescindible para el diagnóstico, su detección confirma la enfermedad en casos atípicos o incompletos prácticamente. Aproximación diagnóstica en pacientes sin un síndrome neurológico reconocible y encefalopatía de Hashimoto. Después de descartar encefalitis autoinmunitarias bien caracterizadas y otros síndromes neurológicos definidos, existen pacientes que podrían ser diagnosticados con encefalitis autoinmunitarias probable. Anticuerpos negativos. Entre ellos se incluye la encefalopatía de Hashimoto, un síndrome neurológico raro vinculado a la autoinmunidad tiroidea. Tenemos aquí dos puntos de los cuales vamos a seguir desglosando. Empecemos con los criterios para encefalitis autoinmunitarias probable, anticuerpos que son negativos. Tenemos la progresión rápida, menos de 3 meses, de deterioro de memoria de trabajo, alteración del estado mental, síntomas psiquiátricos, exclusión de encefalitis autoinmunitarias bien definidas, ausencia de autoanticuerpos conocidos en suero o LSR, al menos 2 de los siguientes: alteraciones indicativas del encefalitis en RMN, o sea, resonancia magnética nuclear craneal, pleurocitos o bandas oligocionales en el RCR o elevación de índice LGG, biopsia cerebral con infiltración inflamatorias, exclusión razonable de causa alternativa. Tenemos aquí la encefalopatía de Hashimoto, síndrome neurológico asociado a tiroiditis autoinmunitaria, con buena respuesta a corticoides, aunque su fisiopatología sigue siendo poco clara. Afecta principalmente a mujeres de todas las edades, con mayor índice a quien tiene hipertiroidismo subclínico. Sus síntomas principales son encefalopatía con crisis epilépticas, mioclono, alucinaciones y episodios similares a eventos isquémicos. LCR y RMN craneal pueden ser normales o mostrar hallazgos inespecíficos. Diagnóstico y su tratamiento. Evaluación clínica rigurosa, descartar otras causas y detección de anticuerpos antiroideos. Si no hay una explicación mejor para los síntomas, recomienda una prueba terapéutica con corticoides. El desarrollo humano es un proceso complejo que abarca toda la vida, guiado por interacciones entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. Este proceso no es lineal, sino que alterna periodos de crecimiento rápido con otros de estabilidad, pudiendo tener así una perspectiva general como la interacción entre niño y cuidadores desde antes del nacimiento, pues el niño interactúa activamente con sus cuidadores para satisfacer sus necesidades y favorecer el desarrollo. El niño no es un receptor pasivo, su comportamiento influye en la conducta general. Igual tiene que ver esto con factores biológicos y ambientales, porque el ambiente afecta la expresión génica modificando la función celular.
Las experiencias fortalecen o debilitan conexiones neuronales, lo que impacta en la conducta y el futuro del individuo. Existe una interacción entre dominios del desarrollo, como son los avances en un área, habilidades motoras en la etapa preescolar, potencia en otras, como la autonomía y la construcción de la identidad. Existen características claves del desarrollo. La no linealidad. Pueden ser periodos de rápido crecimiento alternados con estabilidad. Y la interrelación. Las fuerzas externas y los dominios de desarrollo, motor, cognitivo y emocional, se influyen mutuamente. Igual aquí podemos ver el ciclo vital completo. El desarrollo debe analizarse en todas las etapas, desde la infancia hasta la adultez, para comprender la salud o la enfermedad de una persona. Este enfoque llega a ser integrador y esencial para entender al individuo en cada una de las etapas de su vida. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Ya, esta teoría se basa en la ubicación de impulsos libidinosos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada fase implica tareas fundamentales en el desarrollo de resolverse para un desarrollo de un adulto saludable. Quiere decir con esto que es el fracaso de estas tareas que pueden llevar a una neurosis específica, más que todo. Ya, como fases del desarrollo psicosexual tenemos que la primera, la fase oral de 0 a 18 meses, que va del impulso, ya sea la boca, la succión y la alimentación. La tarea, que es el desarrollo de la confianza del cuidado maternal. El fracaso, que es el pesimismo de dependencia excesiva o demanda externa. Como segunda fase tenemos la de 18 a 3 años, que va desde el impulso del control de esfínteres, las tareas del manejo de control involuntario y el fracaso. Ya, la fase fálica, que va desde los 3 a 6 años, se basa en el impulso en los genitales. La tarea es la resolución del complejo de Edipo, amor obviamente sea la atracción del sexo opuesto y agresión hacia el mismo sexo. Los resultados exitosos, que es la identificación del progenitor del mismo sexo y del desarrollo de identidad sexual estable. Ya, como fase de latencia tenemos de los 6 años hasta la pubertad, que va a darle un impulso de inactividad relativamente del líbido. Una tarea de desarrollo de habilidades sociales, como la fortaleza del yo o integración del rol sexual, más que todo. Ya, como última fase tenemos la fase de genital, que es la pubertad o adulta, que es el impulso del resurgimiento del líbido, la tarea de integración de conflictos previos en el desarrollo de una identidad coherente o independencia de los padres, más que todo. Principales teorías del desarrollo. Erik Erikson. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Bueno, Erik Erikson, en 1902 hasta 1994, fue un destacado psicoanalista que amplió las ideas de Freud al desarrollar su propia teoría del desarrollo humano. Erikson propuso 8 estadios del desarrollo psicosocial, cada uno marcado por una crisis o desafío que el individuo debe superar para alcanzar una cualidad positiva del yo. Destacó que las experiencias previas influyen en el éxito de los estadios posteriores, pero consideraba que siempre es posible avanzar en el desarrollo. Su enfoque integra la influencia biológica, social y cultural, y resalta la importancia de la confianza en los primeros años como base para el desarrollo del futuro. Vamos a hablar de Jean Piaget. Él nació en 1896 y falleció en 1980. Fue un destacado teórico del desarrollo cognitivo, cuya teoría aportó un marco integral para comprender cómo los niños adquieren conocimiento y desarrollan su pensamiento. Piaget centró su interés en el error de los niños al responder pruebas de inteligencia, ya que quería entender el razonamiento detrás de esas respuestas. A partir de entrevistas clínicas, observaciones de actividades espontáneas y el análisis de sus propios hijos, formuló una teoría que describe 4 estados secuenciales y universales del desarrollo cognitivo: sensorio-motor, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. El estado sensorio-motor, el cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, se caracteriza por el uso de los sentidos y habilidades motoras para explorar el entorno. Durante esta etapa no existe un pensamiento reflexivo. Los objetos son conocidos únicamente a través de las acciones que el niño realiza con ellos. Un hito importante de esta etapa es la permanencia del objeto, es decir, comprender que los objetos siguen existiendo aunque no estén a la vista. Al final de este periodo, los niños comienzan a desarrollar conciencia de sí mismos y los demás como entidades separadas. El pensamiento preoperacional, en cambio, se desarrolla entre los 2 y los 7 años. Se distingue por la aparición del pensamiento simbólico, incluyendo el lenguaje. En esta etapa, los niños utilizan símbolos para representar objetos y situaciones, como cuando imaginan que en una caja es un coche,
mientras que sin embargo su pensamiento es egocéntrico, lo que significa que les resulta difícil ver el mundo desde otra perspectiva que no sea la propia. Durante este periodo aún no comprenden conceptos como la conservación, por ejemplo, creen que un vaso más alto contiene más líquido aunque la cantidad sea la misma. Entre los 7 y los 11 años, los niños entran en el estado de operaciones concretas, donde desarrollan la capacidad de aplicar lógica y resolver problemas relacionados con objetos tangibles. Son capaces de entender conceptos como la conservación de líquidos, la clasificación de objetos por múltiples atributos y la seriación, que implica ordenar elementos según criterios específicos. Además, logran coordinar distintas perspectivas, aunque su razonamiento lógico sigue estando limitado a lo que es concreto y observable. Finalmente, alrededor de los 11 años comienza el estado de operaciones formales, que continúa en la etapa adulta. En esta fase, los adolescentes y adultos requieren la capacidad de pensar de forma abstracta, hipotética y sistemática. Son capaces de considerar múltiples posibilidades y comprender conceptos relativos en lugar de absolutos. Esto les permite analizar principios subyacentes y aplicarlos a situaciones nuevas, lo que enriquece su razonamiento y resolución de problemas. Piaget también abordó el tema del desarrollo moral, explicando que este avanza en paralelo al desarrollo cognitivo. En las primeras etapas, los niños ven las normas como absolutas y obedecen a la autoridad sin cuestionamiento. Con el tiempo y a medida que adquieren habilidades como la toma de perspectiva, comienzan a entender que las reglas pueden ser acuerdos mutuos que deben adaptarse a situaciones específicas. En la etapa de operaciones formales, desarrollan un razonamiento moral basado en principios de equidad y reciprocidad, considerando tanto sus propios puntos de vista como los de los demás. En resumen, Piaget describió el desarrollo cognitivo como un proceso activo en el que los niños construyen estructuras mentales a partir de sus interacciones con el entorno. Un enfoque que ha influido profundamente en la educación y la psicología, al ofrecer así una visión detallada sobre cómo las personas aprenden y piensan a lo largo de la vida. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Lawrence Kohlberg. Ya, este autor prácticamente profundizó el trabajo de Piaget sobre el razonamiento moral y el desarrollo cognitivo. Propuso algunas teorías de estadios del pensamiento moral, basadas ya sea en la idea de la maduración cognitiva y efecto del razonamiento sobre dilemas morales. Él describió 6 estados del razonamiento moral, como esto determina los procesos del pensamiento de una persona, más que todo por las conclusiones morales en el que llega. Ya. Haynes acudió a todos los conocidos para pedir un préstamo de dinero, pero solo fue capaz de conseguir una parte nomás del préstamo. Ya. ¿Cómo se debe haber hecho esto? La respuesta de una persona a este dilema se coloca en uno de los 3 niveles de razonamiento moral, que es la preconvencionalidad, la convencional y la postconvencional, que se basa en la respuesta de este niño, que estará por lo general en 2 primeras. La del preescolar, lo más probable en el nivel 1, y la de la primaria en el nivel 2. Ya sé que Kohlberg destaca que el desarrollo moral depende del pensamiento y la experiencia de la persona, que están relacionados obviamente estrechamente por la maduración cognitiva prácticamente. Bueno, a continuación hablaremos sobre la teoría del apego. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y complementada por Mary Ainsworth, explica la importancia del vínculo emocional temprano entre el cuidador y el niño para el desarrollo psicológico y emocional a lo largo de la vida. Bowlby destacó que el apego es un instinto evolutivo que favorece la supervivencia, mientras que Ainsworth clasificó los tipos de apego, que es el seguro, el inseguro, a través de su experimento de la situación del extraño, sentado las bases para comprender cómo las primeras relaciones influyen en la conducta del futuro. El desarrollo del encéfalo es un proceso complejo que inicia en el útero y continúa después del nacimiento. La formación del sistema nervioso central comienza con la creación de la placa neural, que da lugar al tubo neural, precursor de todas las células cerebrales, durante el desarrollo. Las células del cerebro se diferencian, proliferan, migran para formar las distintas capas corticales. Alteraciones en estas etapas pueden provocar trastornos neurológicos. A partir del nacimiento, el encéfalo sigue creciendo con un énfasis en la mielinización de los axones y la formación de conexiones sinápticas. Durante la infancia y adolescencia se experimentan procesos de poda celular, eliminando conexiones innecesarias y afinando circuitos neuronales. La corteza prefrontal es la última en madurar y el desarrollo sigue hasta la adultez, donde el cerebro refina capacidades cognitivas y funciones ejecutivas.
Factores ambientales como las experiencias sociales y emocionales influyen significativamente en este proceso, moldeando la estructura y la función cerebral. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la lactancia del nacimiento a los 18 meses. Winnicott es el autor de la famosa expresión de no existen los bebés. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo hay una madre y un bebé. Esta aclaración nos recuerda que los lactantes prácticamente dependen totalmente de su cuidado para satisfacer sus demandas fisiológicas y psicológicas. Tanto al nacer los sistemas sensitivos del bebé no están obviamente desarrollados plenamente y el sistema de motor se caracteriza por la dominación de los reflejos primitivos. Este reflejo es la búsqueda por lo cual el lactante gira hacia una estimulación de la mejilla o los labios del reflejo de la succión y la coordinación de su succión y la deglución que permite que la mayoría de los neonatos se alimenten prácticamente poco después de nacer. Este lactante puede pasar durmiendo las 16 horas al día de las primeras semanas regularmente. Inicialmente el sueño tiene un lugar de intervalos regulares dispuestos a una homogénea a lo largo de la vida y de la noche. Y a medida que este sistema nervioso madura, los patrones del sueño cambian en un deseo gradual del tiempo de la consolidación durante la noche más que todo. Cuando este temperamento del niño se amolda, hay una pobreza de encaje. Quiere decir con esto que puede conducir a una autoevaluación negativa y hay problemas emocionales como son las etapas posteriores a la vida. Eso nos habla prácticamente este tema. Bueno, hablaremos sobre el temperamento. El temperamento es el conjunto de diferencias individuales en las respuestas fisiológicas y de comportamiento al entorno, observable desde una edad temprana y relativamente constante a lo largo de la vida. Stella Chess y Alexander Thomas, a través de su estudio longitudinal, identificaron 3 categorías principales de temperamento infantil. La primera es fácil o flexible, un 40%. Niños calmados, adaptables y con patrones regulares de sueño y alimentación. Segundo, es lento para animarse o cauteloso, un 15%. Niños que reaccionan negativamente al principio ante novedades, pero mejoran con la exposición repetida. El tercero es difícil o activo, que da un 10%. Niños temperamentales poco adaptables, irregulares en sus rutinas y con reacciones intensas. El 35% de los niños combinaban características de estas categorías. Chess y Thomas destacaron la importancia de la bondad del encaje, que se refiere a la compatibilidad entre el temperamento del niño y su entorno. Un buen encaje favorece el desarrollo emocional y la autoestima, mientras que un mal encaje puede generar problemas emocionales en el futuro. Aquí yo les muestro la tabla, que es la nueva dimensión del temperamento, donde podemos ver el nivel de actividad, el ritmicidad, acercamiento o retirada, adaptabilidad, umbral de respuesta, intensidad de la reacción, calidad del estado de ánimo, distrabilidad y la capacidad de atención y persistencia. Aquí podemos ver cada característica de cada punto que les comenté. El desarrollo motor en la lactancia se ve por los reflejos primitivos, como el reflejo de prensión y el reflejo tónico del cuello. Comienzan a desaparecer entre los 2 y 6 meses, lo que permite un mayor control voluntario de los movimientos. El reflejo de prensión disminuye a los 2 meses, permitiendo que el bebé agarre objetos voluntariamente a partir de los 3 o 4 meses. A los 6 meses el bebé puede alcanzar y así pasar un objeto de una mano a otra. La pinza fina se desarrolla entre los 9 y 12 meses. El reflejo tónico del cuello desaparece a los 4 meses, permitiendo una postura más simétrica y facilitando el desarrollo motor grueso. El control de la cabeza mejora a los 1 y 2 meses y el bebé puede girar de decúbito prono a supino hacia los 4 meses. Aunque en la actualidad esto ocurre más cerca de los 6 meses, debido a las recomendaciones de dormir boca arriba. A los 6 meses el bebé puede sentarse sin apoyo y a los 8 meses muchos empiezan a gatear. El caminar con apoyo ocurre alrededor de los 9 meses y la deambulación independiente suele comenzar hacia los 12 meses. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo en la lactancia. Prácticamente en los primeros 2 años de edad el desarrollo cognitivo del niño deriva más que todo en la parte de la mayor capacidad del lactante
está explorando el mundo exterior y su propio cuerpo. Según sus teorías psicodinámicas, el niño comienza a desarrollar una representación del sí mismo y del otro, a medida que aprende las exploraciones sensitivas y motoras. Inicia la tarea diferencial en sí mismo y el mundo externo. En la teoría de Piaget, descrita anteriormente, el lactante avanza por el estadio sensitivo-motor en los primeros 2 años. Durante este tiempo aprende acerca de sí mismo y en el medio ambiente externo a través de diferentes aferencias sensitivas. Ya, un hito fundamental en este estadio es el desarrollo entre los 9 y 12 meses de la permanencia del objeto, y el niño se da cuenta que gradualmente los objetos existen aunque ellos no los ven. Y tras este desarrollo de la permanencia del objeto, del niño buscará un juguete que antes era visible y se encuentra escondido debajo de una manta, más que todo. Desarrollo del lenguaje en la etapa de lactancia. El desarrollo del lenguaje en los lactantes comienza con la comunicación no verbal, pero desde el nacimiento muestran sensibilidad al lenguaje, prefiriendo las voces humanas y en especial la voz materna. A los 6 meses, los bebés detectan diferentes fonéticas. A los 9 meses comprenden palabras individuales y para los 13 meses tienen un vocabulario receptivo de 20 a 100 palabras. El lenguaje expresivo, que inicia a los 2 meses con vocalizaciones, con gorjeos, va por detrás del receptivo. A los 6 meses aparece el balbuceo y entre los 10 y 11 meses surge la primera palabra inespecífica. A los 12 meses los niños comienzan a usar palabras de forma específica como mamá, papá, y para los 18 meses ya emplean entre 10 a 15 palabras. Desarrollo social y emocional en la lactancia. Durante la lactancia, el apego es clave para el bienestar emocional del bebé. A las 4 semanas, el bebé comienza a imitar expresiones faciales y hacia las 6 y 8 semanas desarrolla una sonrisa social. A los 3 meses muestra reconocimientos hacia los cuidadores y a los 6 meses aparece la ansiedad ante el extraño que alcanza su pico entre los 12 y 15 meses. Entre los 10 y 16 meses, el niño explora más su entorno, pero busca el contacto con la madre para sentirse querido y seguro. Entre los 16 y 24 meses, surge la subfase de reconciliación, donde la necesidad de autonomía y la ansiedad por la separación se enfrentan. Muchos niños desarrollan un objeto transicional, como una manta, para poder calmarse, lo que facilita la separación de los padres. Ahora vamos a hablar sobre la etapa preescolar, que va desde los 2 a los 5 años. Los primeros pasos torpes del niño significan algo más que un hito motor, con su capacidad creciente de explotar físicamente el entorno. El niño desarrolla una sensación cada vez mayor de que la autonomía y el control, y sigue mirando a los padres como un fin de establecer una sensación de seguridad necesaria para seguir explorando. Las vivencias del niño en el mundo físico llevan a una mayor capacidad de representación del pensamiento simbólico, y así las habilidades lingüísticas del niño se disparan en este periodo. A través del lenguaje, el juego, y el niño prácticamente comienza a conocer sus propios pensamientos y sentimientos, y aprende a que los otros pensamientos y sentimientos diferentes de ellos son los suyos. Desarrollo físico y motor en la etapa preescolar. Durante la etapa preescolar, los niños experimentan un crecimiento físico notable y un refinamiento progresivo de sus habilidades motoras. Crecen entre 6 y 8 centímetros al año entre los 2 y 3 años. Alcanzan aproximadamente la mitad de su talla adulta. El desarrollo motor tiene dos índices, el cual es el grueso y el fino. El grueso, daré algunas características. A los 2 años ya corren y suben y bajan escaleras, solos. A los 3 años suelen montar un triciclo. A los 4 años logran permanecer varios segundos en un solo pie, saltar con mayor facilidad y lanzar una pelota por encima de la cabeza. A los 5 años la mayoría es capaz de saltar la coma. ¿A qué me refiero en cuanto al desarrollo motor grueso? Puedo decir que el desarrollo motor grueso se basa en los músculos grandes. Por ello, cuando suben y bajan gradas, las piernas tienen que desarrollarse, los músculos de las piernas van desarrollando, se van haciendo más fuertes. El desarrollo motor fino también avanza significativamente.
significativamente. A los 18 meses pueden construir torres de 3 a 4 cubos, a los 2 años de 6 cubos y a los 3 años de 10 cubos. En cuanto a habilidades de dibujo, a los 3 años copian un círculo, a los 4 años un cuadrado y a los 5 años un triángulo. Este periodo es clave para consolidar tanto el comportamiento como su desarrollo motor y físico. ¿A qué me refiero con el desarrollo motor fino? El desarrollo motor fino se basa en las manos, en músculos pequeños, en acciones que tengamos que hacer con extremidades pequeñas. En la etapa preescolar, los niños desarrollan un pensamiento simbólico, representando objetos e ideas con símbolos como palabras y dibujos. A esta edad el pensamiento es más intuitivo que lógico, y los niños son egocéntricos, con dificultad para ver el punto de vista de los demás. También confunden la fantasía con la realidad y muestran pensamiento mágico, como traer en figuras como Papá Noel o monstruos. Además, tienen una comprensión errónea de las relaciones causales, atribuyendo eventos simultáneos a una causa sin entender adecuadamente la causalidad, que también pueden mostrar creencias de artificialismo y animismo, como pensar que los rayos son causados por personas o que los objetos tienen intenciones. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar. En esta capacidad lingüística el niño se dispara en estos años. Del vocabulario de un niño pasa prácticamente de 10 a 15 palabras a 18 meses, a más de 50 a los 2 años de edad. Con 2 años el niño comienza a juntar 2 y 3 palabras para formar frases y es prácticamente capaz de comprender órdenes y frases de varios pasos. Típicamente el dominio de la articulación va por detrás del vocabulario. Por ejemplo, cuando los niños de 2 años tienen una frecuencia de errores de pronunciación, a medida que estas capacidades articulatorias maduran, estos errores disminuyen gradualmente. A los 4 años la mayoría de estos niños cometen pocos de estos errores del lenguaje prácticamente. Los problemas de desarrollo del lenguaje suelen producirse en este periodo, en una adquisición rápidamente del lenguaje. El tartamudeo afecta hasta el 3% de los niños preescolares, aunque en este problema suelen resolverse solos. Dado que la aparición del lenguaje permite una conexión mayor del mundo interno del niño, estas discapacidades intelectuales, por ejemplo, a menudo se identifican a los 2 años, cuando el niño no alcanza los hitos del aprendizaje prácticamente. Desarrollo social y emocional en la etapa preescolar. Durante la etapa preescolar, el desarrollo social y emocional del niño avanza significativamente, impulsado por el crecimiento del lenguaje y el pensamiento simbológico. Los niños comienzan a usar el lenguaje para comprenderse a sí mismos, expresar emociones y participar en juegos cada vez más creativos. Tenemos tres puntos de los cuales vamos a hablar. Juegos y desarrollo social. Entre los 2 y 3 años, el juego es principalmente de imitación de actividades cotidianas, por ejemplo, dar de comer a un bebé. Por ello hay varias veces que tienden a jugar con los bebés de juguete. Y los niños imitan las, ¿qué se puede decir? Las actividades que sus padres hacen con ellos. A los 4 años, el juego incluye escenarios más elaborados como preparar una comida imaginaria. A los 5 años, los niños crean escenas complejas en sus juegos como jugar a las casitas. Como segundo punto tenemos desarrollo emocional. Entre los 2 y 4 años, los niños empiezan a reconocer y nombrar emociones básicas como la felicidad, la tristeza y el enfado. A los 3 años pueden mostrar expresiones faciales acordes con sus sentimientos. A los 4 años identifican emociones en contextos específicos y hablan más sobre estados emocionales en sus conversaciones. Como último punto tenemos la teoría de la mente. Entre los 3 y 5 años, los niños desarrollan la capacidad de entender que otras personas pueden tener pensamientos y emociones diferentes a las suyas. Este desarrollo se mide con la tarea de la creencia falsa, en la que el niño predice correctamente el comportamiento de otra persona con una perspectiva errónea. En la etapa preescolar, los niños tienen una visión clara de lo que está bien y mal,
motivados principalmente por evitar el castigo. Su conducta está influenciada por deseos propios y validación externa. A medida que crecen, comienzan a interiorizar los valores morales a través de la influencia de elogios, al estilo de crianza, el establecimiento de límites, la identificación con los valores de los padres y el desarrollo de empatía, alcanzando una mayor conciencia moral a los 6 años alrededormente. Ya bueno, como parte de su identidad sexual, el preescolar de menos de edad elige a sus amigos sin preocuparse del sexo, puede conocer las diferentes anatómicas sexuales entre los niños y niñas, pero aún no se han producido la segregación por sexos entre compañeros. Las conductas determinadas por el sexo se desarrollan gradualmente a menudo que el desarrollo de la capacidad de categorizar a la identidad sexual de un niño formada inicialmente alrededor de los 10 años. Queda más establecida al principio de la infancia y es posible que este niño de 4 años señale que los juguetes de conducta son de niñas o de niños más que todo. En esta etapa preescolar los niños sienten interés a menudo por sus propios genitales o por los genitales de los demás. Y en esta ocasión se dedican a explorar exploraciones sexuales como jugar a los médicos. En el torno de los 6 años esta conducta desaparece cuando el niño se socializa más y aprende en público que no es apropiado prácticamente esto. Ya. Los intereses de actividades sexualizadas y compulsivas en público después de los 6 años de edad es atípica y podría motivar a una evaluación. Etapas escolares, de 5 a 12. En la etapa escolar, los niños se enfrentan desafíos más complejos a medida que su mundo se expande más allá del hogar, hacia entornos sociales como la escuela, actividades extracurriculares y juegos con compañeros. Este periodo se caracteriza por un crecimiento significativo en los ámbitos cognitivo, social y emocional. Aquí tenemos los tres. ¿De qué se trata? La cognición. Los niños pasan del pensamiento mágico a uno más lógico, desarrollando la capacidad de comprender relaciones de causa y efecto y distinguir entre fantasía y realidad. La autonomía. Se vuelve más independiente, lo que les permite enfrentar retos sociales y emocionales más complejas. Socialización. Las relaciones con los compañeros adquieren mayor importancia, fomentando habilidades como la empatía, el autocontrol y la cooperación. En la parte media de la infancia de 7 a 12 años, los niños trabajan en integrar su identidad personal dentro de un marco de normas sociales. Aunque el desarrollo puede ser desigual, las habilidades cognitivas y sociales se refinan progresivamente, permitiéndoles adaptarse a las demás personas que son crecientes de su entorno. Es común que enfrenten regresiones temporales durante periodos de transición o estrés. El desarrollo en el lenguaje en la etapa escolar. A los 7 años, los niños comienzan a entender las reglas gramaticales y sintácticas, y su vocabulario sigue creciendo, aunque más lentamente que en la etapa preescolar. Pueden manipular la semántica y disfrutar de juegos de palabras. Además, el lenguaje se vuelve una herramienta más efectiva para expresarse, permitiéndoles contar historias completas. Este desarrollo también facilita la regulación emocional, ya que los niños pueden comprender y comunicar mejor sus frustraciones. Bueno, en el desarrollo motor de la etapa escolar, este crecimiento constante continúa en la parte media de la infancia, pero en una velocidad menor que el inicio de esta. Los niños son en promedio ligeramente más grandes que las niñas, hasta cerca de los 11 años, cuando es probable que las niñas tengan un brote de crecimiento puberal más precoz. Puede ser un periodo de crecimiento desigual, y en algunos niños tienen un aspecto extraño. Sin embargo, la mayoría de los niños de esta edad apenas se preocupan por su apariencia física. Las habilidades motoras gruesas, como montar bicicleta, continúan mejorando y desarrollándose en esta etapa. En torno a los niños de 9 años no requieren pensamientos de concentración específicos, sino que se realizan con facilidad. La coordinación del ojo y la mano y las habilidades motoras finas mejoran en la parte media de la infancia, y a menudo de 9 a 10 años el niño tiene una buena caligrafía. En los primeros años de colegio, los niños con retraso de las habilidades motoras finas pueden llegar a tener problemas académicos, porque es posible que este retraso inhiba la escritura caligráfica y copiar problemas de matemáticas.
prácticamente. Desarrollo cognitivo en la etapa social. Durante la etapa escolar, los niños desarrollan pensamientos lógicos, aunque se centran en el aquí y ahora, y tienen una capacidad limitada para conceptos abstractos o futuristas. Entre los 7 y 12 años, Piaget define esta etapa como el periodo de operaciones concretas donde los niños usan la lógica para resolver problemas basados en hechos sin depender tanto de su percepción. Desarrollan flexibilidad cognitiva aplicada a aprendizajes previos e nuevas tareas y considerando múltiples variables. Participan en juegos más estructurados que requieren reglas y estrategias como quién es quién, mostrando habilidades de planificación y razonamiento. En esta etapa también se surgen intereses y aficiones específicas que combinan habilidades cognitivas como categorización o construcción con creatividad, funcionando como un puente entre el juego y el trabajo. El desarrollo emocional y social en la etapa escolar. El desarrollo social y emocional en la etapa escolar se vuelve más complejo, ya que los niños deben aprender a manejar relaciones con figuras de autoridad y compañeros. Desde los 6 años, los niños comienzan a comprender los puntos de vista de los demás y las normas sociales. Las amistades se vuelven más significativas, especialmente entre compañeros del mismo sexo, con fuertes lazos basados en intereses comunes. A medida que crecen, los niños desarrollan mejores amigos y grupos de amigos más íntimos, especialmente en el caso de las niñas. Además, la exposición a los medios de comunicación adquiere relevancia, pudiendo influir en su salud y rendimiento académico, aunque los límites establecidos por los cuidadores pueden mitigar efectos negativos. Bueno, como desarrollo moral en la etapa escolar, Colbert describió que los niños de esta edad alcanzan un grado variable de desarrollo moral. Los niños continúan interiorizando las normas sociales, pero el temor del castigo o la obtención del premio que motivan al preescolar dejan un lugar de esperanza de aprobación o reconocimiento. La adulta de compañeros. Hacia la mitad de la etapa escolar, algunos niños adoptan una aceptación inflexible de las normas de la conducta, y un niño de edad escolar a menudo se obsesiona con los conceptos de lo que está bien y está mal. Por ejemplo, que un niño de 9 años señale al conductor del vehículo en el que viaja si conduce por encima del límite de velocidad. Estos niños asimilan los valores y las normas de sus figuras parentales y su cultura de resultado. El niño llega a dominar ciertas habilidades cognitivas y empezará a apreciar otros puntos de vista. Y en los juegos aprende a normas que deben ser acordadas y pueden cambiarse en circunstancias especiales más al todo. Adolescentes de 12 a 20 años. La adolescencia es una etapa de rápido crecimiento físico, cognitivo, social, sexual y moral, dividida en 3 fases. Inicia de 11 a 13 años, intermedia de 14 a 17 años y final de 18 a 20 años. Durante este periodo, los cambios físicos de la pubertad impactan significativamente en la percepción de sí mismo y en sus relaciones con los demás. Además, los adolescentes desarrollan procesos de pensamiento lógico más avanzado, integrando las lógicas con sus experiencias, lo que les permite comprender mejor su entorno y tomar decisiones más complejas. Desarrollo físico en la adolescencia. La adolescencia comienza con la pubertad marcada por cambios físicos significativos y una mayor conciencia sobre el cuerpo y la sexualidad. En las niñas, la pubertad comienza entre los 8 y 13 años, con el desarrollo del botón mamario, y en los chicos alrededor de los 14. Con el aumento del tamaño de los testículos y el pene, ambos sexos experimentan un rápido aumento de talla, peso y en los chicos de masa muscular. Los adolescentes también enfrentan cambios hormonales que pueden causar acné, aunque el crecimiento no es uniforme, lo que puede generar incomodidad y estrés. La adolescencia también implica un aumento de la necesidad de sueño, aunque las demandas académicas y extraescolares pueden interferir. A los 15 años, los adolescentes ya han pasado por la pubertad y suelen experimentar por su apariencia, buscando un yo estable. Al final de la adolescencia alcanzan un aspecto físico adulto, aunque el desarrollo físico no siempre se acompaña de madurez emocional. Bueno, como desarrollo cognitivo en la adolescencia, al inicio, la adolescencia de los jóvenes son capaces de pensar con lógica y en ocasiones establecen decisiones de juicios racionales. Hacia la mitad de la adolescencia, la mayoría de los jóvenes se han desarrollado con la capacidad de pensar en abstracto. Piaget llamó en este estadio sobre las operaciones formales, en el que una persona es capaz de evaluar y manipular los datos emocionales de su entorno. A pesar de esta capacidad mejorada, la solución de problemas
Se consideran múltiples posibles resultados, prácticamente para tomar decisiones razonables. Los adultos jóvenes habitualmente piensan que como los mayores son capaces de pensar en abstracto, incluida en consideración del futuro. Se encuentran en términos de Piaget en el estudio de presiones formales. Esto significa que siempre tengan en cuenta las consecuencias de sus actos, pero la mayoría de las personas al final de la adolescencia comienzan a formularse las ideas de su futuro. Esta madurez cognitiva permite al adolescente gestionar las transiciones que componen ese estadio en el desarrollo, incluidas en la planificación de los objetos académicos y laborales en el desarrollo de relaciones más íntimas, más que todo. Desarrollo social y emocional en la adolescencia. La adolescencia es un periodo de búsqueda de identidad caracterizado por conductas a veces inmaduras o impredecibles. Debido al desfase entre la madurez física y la emocional o cognitiva, los adolescentes combinan la conformidad y rebeldía y suelen involucrarse en conductas de riesgo mientras comprenden a establecer límites propios. Los compañeros juegan un papel clave como fuente de apoyo y refuerzo, incluyendo en su autoconfianza y estilo de vida. Durante esta etapa, las relaciones evolucionan desde amistades cercanas con compañeros del mismo sexo, hacia interacciones con ambos sexos, incluyen relaciones románticas. Hacia el final de la adolescencia, los jóvenes logran mayor independencia, seguridad personal y capacidad para establecer relaciones más profundas, tanto emocionales como sexuales. Este desarrollo puede extenderse dependiendo de factores educativos, culturales o económicos. ¿A qué me hago entender con el desarrollo social y emocional en la adolescencia? A que aquí es donde encuentran su identidad en el mundo. Aquí es donde encuentran quiénes son o intentan responder a la pregunta ¿quién soy? Basándose en su entorno, en lo cultural, en lo económico, en compañeros, en vida amorosa, en casos personales con su familia incluso. Aquí es donde van conectando su rompecabezas. El desarrollo moral en la adolescencia. En la adolescencia, los principios morales se centran en la transición hacia una modalidad autónoma, donde los adolescentes prueban y modifican las normas de sus padres, desarrollando un código propio basado en sus creencias y valores. Hacia la mitad de la adolescencia, los jóvenes tienen una comprensión más clara de lo que está bien y mal, y toman decisiones morales según sus creencias dentro del marco de las reglas. Sin embargo, el egocentrismo y la presión social pueden interferir en este proceso. Al final de la adolescencia, los jóvenes son capaces de tomar decisiones autónomas en un contexto social, influenciados por experiencias familiares, sociales y educativas. En el desarrollo sexual en la adolescencia, al inicio de la adolescencia, los chicos se dan cuenta de sus cambios físicos y también desarrollan el despertar sexual. La mayoría de estos jóvenes de este grupo de edad no son sexualmente activos, pero sí sexualmente curiosos. El niño que de esta edad escolar pensaba que las niñas eran asquerosas, ahora podría estar interesado. Los padres cuidadores ayudan al joven a desarrollar un sentido sano de sexualidad. El objetivo de esta etapa media de la adolescencia es manejar un impulso sexual probablemente fuerte ante las expectativas culturales y iguales. Es posible que hacia la mitad de esta adolescencia los jóvenes no realicen actividades sexuales, pero sí estén considerando asuntos relacionados al sexo y actividades sexuales. Es importante que los jóvenes tengan una percepción estable de sí mismos y estén emocionalmente preparados cuando se hagan esos planteamientos. En este proceso del desarrollo de su propia identidad sexual, muchos adolescentes se preguntan por su orientación sexual. Algunos jóvenes tienen claro que son heterosexuales u otros homosexuales. En otros, la identidad sexual es la atracción que pueden ser muy variables en la etapa adulta. Algunos de estos adolescentes experimentan la actividad sexual con el mismo sexo y eso no significa que necesariamente que sean homosexuales, sino que en la mayoría de los casos la prevalencia sexual se quedará más clara cuando madure. Adultos jóvenes. La etapa de adulto joven se caracteriza por un crecimiento en áreas físicas, cognitivas y emocionales, más que por un desarrollo físico lineal. Este periodo, que incluye la transición de la adolescencia, está marcada por desafíos como dejar el hogar,
redefinir la relación con los padres, encontrar una identidad laboral y formar relaciones íntimas. A nivel cognitivo, los adultos jóvenes muestran una mayor capacidad de autorregulación, toma de decisiones y pensamientos abstractos. El adulto joven enfrenta la presión de decisiones claves, como comenzar ya a trabajar o a estudiar y establecer una vida independiente, aunque en algunas sociedades estos procesos pueden retrasarse. Además, las relaciones familiares pasan de una dependencia a una relación más equilibrada y apoyo mutuo. La intimidad se desplaza hacia relaciones más profundas como el matrimonio y la creación de un hogar. Sin embargo, factores socioculturales han llevado a muchos jóvenes a prolongar su dependencia de sus padres, lo que ha dado lugar a la categoría de adulto emergente, para describir esta etapa intermedia entre la adolescencia y la adultez plena. Aquí ya es una etapa en la cual ya se va tomando mayor responsabilidad, se podría decir, ya que como comenté, van ya dejando de depender de sus familiares, de su padre, de su madre, a buscar ya su dependencia y su lugar en la sociedad, ya que aquí es donde empieza a trabajar y saber la vida como en verdad es. Vamos a hablar sobre las etapas adultas como son la media y la final. En la adultez media son desde los 30 a los 60 años. Las tareas de desarrollo incluyen la integración en la familia y la comunidad, el mantenimiento de un trabajo satisfactorio y la atención de las necesidades de hijos y padres envejecidos. Aunque no hay marcadores físicos claros entre la adultez joven y la mediana, el cuerpo comienza a ralentizarse y a mostrar signos de envejecimiento, como la pérdida de masa ósea y muscular. Los cambios físicos se acompañan de una mayor conciencia de la mortalidad, especialmente tras la pérdida de los padres. Las relaciones en esta etapa se enfocan en la estabilidad y el apoyo mutuo, siendo más gratificantes que las de la juventud. Ya, como último subtema tenemos el final de la etapa adulta y la senilitud. La esperanza de vida media para una persona de Estados Unidos es de 78 años, si se estima que en el 2030 la mitad de los estadounidenses tendrán más de 65 años, aunque parece que se considera que la ancianidad como parte del desarrollo, hay una tarea del desarrollo específico que deben lograrse. Estos son aceptarse el deterioro físico y sus limitaciones, ya sea adaptándose a jubilaciones y posiblemente a menores ingresos. Ya, para muchas personas el trabajo es una fuente de identidad personal y social. Cuando una persona de más edad se jubila o deja de trabajar, pierde un rol concreto y tiende a establecer una identidad nueva como ciudadano o no trabajador. Esto puede suponer una pérdida significativa, ya sea algunos otros de la vida del trabajo, un periodo de gran alegría y una adaptación saludable en este periodo. Incluye encontrar una estimulación de interés por distintas actividades, participación significativa o continuidad en sus vidas. Y sea ese sentimiento de creatividad y una vida propia. Gracias.